La decisión sobre qué tipo de análisis o prueba estadística es la más adecuada para cada diseño de investigación depende de la naturaleza de los datos, de las variables, es decir, si son cualitativas o son categóricas, por ejemplo, sexo, estado civil, nivel de estudios, o si son numéricas o cuantitativas como edad, peso, talla. Si lo que deseamos es hacer una comparación de variables categóricas, como en todas las demás pruebas, necesitamos hacer un contraste de hipótesis para hacer estas comparaciones. Las más utilizadas para variables categóricas sería la prueba de G cuadrado Chi cuadrada de Pearson, la prueba exacta de Fisher, la prueba de McNeman y de tendencia lineal. Como ya habíamos explicado en el pasado video, esta tablita les voy a dejar el link en la descripción de este video. Pues entonces nos tocaría ver la prueba de G cuadrada y vamos a mencionar un poco la prueba de Fisher. ¿Cuándo utilizar esta prueba? Cuando deseamos ver si existe una relación, cuando estamos comparando entre dos variables categóricas. Esto es muy importante, deben de ser categóricas. Esta prueba fue propuesta por Pearson en 1911, de ahí que también se le conoce como G cuadrada de Pearson. Va a realizar un contraste, una comparación entre una variable cualitativa, o también le llamamos categórica, con otra variable cualitativa. La prueba justo se basa en una distribución de G cuadrada para dar un valor de P. Y nuestra hipótesis nula establece que hay independencia entre las variables, es decir, no hay una asociación entre las dos variables categóricas, de tal manera que si nos saldría significativa la prueba, se descarta la independencia y establecemos que sí hay una asociación. Esta prueba tiene algunos supuestos. Para la prueba de G cuadrada, al menos del 80% de las frecuencias esperadas debe ser mayor que 5. Si tenemos una prueba de una tabla de contingencia 2×2, quiere decir que todos los valores esperados deben de ser mayores a 5. Si alguno de ellos nos sale menor a 5, debemos de utilizar la prueba exacta de Fisher. Más adelante voy a retomar este supuesto con un ejemplo en SPSS en la hoja de Visor. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Vamos a ver dos en este video, ambos de una tabla 2×2. ¿Qué significa que sea de una tabla 2×2? Bueno, vamos a comenzar explicando. Lo que queremos es ver si existe una relación entre el tipo de escuela a la que se asiste y entonces, ¿por qué es 2×2? Porque esta primer variable categórica nos divide en dos grupos, en que sea pública o en que sea privada. Y la otra variable categórica, que es el sexo de los estudiantes, divide en que sean hombre o mujer. Entonces, teniendo nuestra base de datos abierta, seleccionamos Analizar, Estadísticos Descriptivos y Tabla de Contingencia. En algunas versiones de SPSS también sale como tablas cruzadas. Nos va a salir la siguiente ventana. Del lado izquierdo está un recuadro con todas las variables, con el símbolo de acuerdo a si son numéricas o si son categóricas, nominales u ordinales. Y con las flechas que aparecen en medio vamos a pasar a seleccionar la variable y a pasarla a filas y a columnas. En filas va a ir la variable sexo y en columnas va a ir el tipo de escuela. ¿Cómo identificar qué variable va en filas o en qué variable va en columnas? Bueno, acuérdate de esto. En columnas siempre va a ir la variable de respuesta o la variable de desenlace. En este caso, ¿por qué el tipo de escuela va en columnas? Porque lo que queremos evaluar si el ser hombre o mujer influye para ir o está asociado para ir en una escuela pública o privada. Evidentemente, desde un inicio podemos suponer que no hay ningún tipo de relación, la asociación no influye, pero bueno, lo vamos a confirmar con la prueba. Posteriormente seleccionamos el botón de estadísticos y nos va a salir la ventana que está del lado derecho con el encabezado de tablas de contingencia estadísticos. Seleccionamos la casilla que dice Chi cuadrada y damos clic en continuar.
Si bien lo pudimos dejar hasta acá, darle clic en aceptar y que nos generara ya los resultados en la hoja de Visor, pero vamos a darle clic en el botón de casillas y seleccionamos donde dice recuentos en la casilla de observados esperados, damos clic en continuar y después en aceptar. Nos sale inmediatamente en la hoja de Visor los resultados y en la primera tabla nos sale el resumen de procesamiento de los casos válidos, perdidos y el total. Y en la segunda tabla van a estar las frecuencias, es decir, el número de casos que resultan de cruzar la categoría variable sexo, que como habíamos visto divide en dos, en mujer u hombre o femenino o masculino, y la escuela que divide en pública y privada nos ofrece también los totales. Y debido a que le indicamos al programa que nos diera tanto el recuento de los valores observados como el de los esperados, entonces también se muestran en conjunto. Entonces hablemos un poco de las pruebas que nos salen a continuación. La primera, que es G cuadrada, o la de Pearson, que es la que hemos estado hablando y es la que vamos a utilizar para la interpretación. Después nos viene la de correlación por continuidad, que difiere finalmente en la fórmula, ¿no? Entonces consiste en restar 0.5 al valor absoluto de cada diferencia entre observados y esperados antes de elevar al cuadrado. Y la razón de verosimilitud, que es muy similar a la G cuadrada de Pearson, pero que trabaja con logaritmos neperianos. La diferencia que se tiene con la de Fisher es que, bueno, estas G cuadradas son aproximadas, mientras que las de Fisher es exacto y por eso los valores de P se muestran en una columna distinta. Bueno, como recordarán, cuando hablábamos del supuesto de esta prueba de G cuadrada de Pearson, les mencioné que nos iba a salir una leyenda similar en la hoja de Visor. Esta leyenda dice 0 casillas tienen una frecuencia esperada inferior a 5% y la frecuencia mínima esperada es de tal. ¿Esto qué significa o cómo lo podemos interpretar? Quiere decir que sí podemos utilizar la prueba de G cuadrada de Pearson. Si nos hubiera salido en al menos una frecuencia esperada menor a 5, no podemos utilizar esta prueba y en su lugar tendríamos que utilizar el valor, fijarnos en la significancia de la prueba exacta de Fisher. En el caso de cuando tenemos más de 4 casillas, el supuesto que se debe de cumplir es que al menos el 80% de los valores esperados deben de ser superiores o iguales a 5 para poder utilizar G cuadrada de Pearson. Y bueno, finalmente, ¿cómo es que lo interpretamos? Nos fijamos en el valor de P, que es de 0.828, quiere decir que no es significativo, por lo que no hay una relación, una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de escuela en la que se asiste y el sexo. Pero vamos a ver el ejemplo 2, donde ya me aseguré que sí nos salga significativo y lo que queremos ver es si existe una relación, si influye en que la madre fume durante el embarazo para que se presente un parto prematuro. Entonces tenemos una primera variable que sería smoke, la cual divide en si sí se fuma o si no se fuma y en que el parto sea prematuro, si sí se tiene un parto prematuro o si no se tiene. Bueno, antes de comenzar con el segundo ejemplo, les voy a enseñar otra de las herramientas o algunas de las cualidades que tiene SPSS. En este caso, como les había comentado, tengo una variable que es de parto prematuro, que es binomial, que divide en sí y no. Pero mi variable original dividía en 3 grupos o en 3 categorías: 0 con que no habían presentado parto prematuro, 1 con que habían presentado un caso y 2 con que habían presentado 2 casos de parto prematuro. Entonces necesito recodificar la variable para que únicamente me quede categorizada en 2 grupos de forma binomial, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer es dar clic en el menú transformar, después recodificar en distintas variables y me va a salir la siguiente ventana. Es un recuadro donde al lado izquierdo aparecen de nueva cuenta todas las variables. Voy a localizar mi variable original y la voy a seleccionar. Del lado derecho del recuadro dice variable de resultado, nombre y etiqueta. En nombre, ponle un nuevo nombre a la variable. Acuérdate sin espacios y yo te recomiendo en minúsculas.
Y en etiqueta es donde puedes describir de mejor manera, ya de forma más amplia, con espacios, minúsculas, mayúsculas, tu variable. Después le vas a dar clic en valores antiguos y nuevos y te va a salir la siguiente ventana. Ahí es donde vamos a meter los valores o como lo teníamos codificada en la variable original y como queremos ahora que nos quede. Entonces, para el primer caso que nos quedaría, yo lo quiero dividir como no y sí. Vamos a poner que el valor antiguo era 0, quiero que se repita como valor nuevo y doy clic en añadir. Verifico que en el cuadro del lado derecho hasta abajo me salga el valor antiguo y el nuevo y le doy clic en continuar. Para el valor 1, que quiero que quede como sí, entonces localizo otra vez, vuelvo a hacer el mismo procedimiento y como yo tenía en la variable original 1 y 2, pongo en rango y el valor nuevo ahora quiero que me quede como 1, pongo en añadir. Me va a regresar a la ventana anterior, así me aseguro que esté seleccionado ya el botón de cambiar y doy clic en aceptar. Voy a regresar a la pestaña de vista de variables. Recordemos que SPSS tiene dos pestañas. Me voy a la de variables y verifico que efectivamente se haya generado mi nueva variable y voy a necesitar codificar o asignar las etiquetas de los valores. 0 como no y 1 como sí. Si bien no hay una preferencia o siempre se debe utilizar 0 y 1, bien pudimos utilizar quizás 1 para no o 1 para sí, pero recordemos que los mismos números, en este caso 0 y 1, deben de corresponder a los que asignamos en el momento de recodificar la variable. Y bueno, repetimos el mismo procedimiento. Aquí están la lista de cómo se tiene que seguir y nos van a salir en la hoja de base los resultados. En este caso, la P nos sale de .017, es significativa, se rechaza la hipótesis nula de independencia y concluimos que sí existe una relación entre estas dos variables y que sí puede influir en que la madre fume durante el embarazo con que tenga o presente un parto prematuro.